Hola a todos, mi nombre es Fernanda Aguilar. Soy parte del equipo de DRIP Lab que estamos desarrollando el proyecto PIP para una ciudad del futuro. Para quienes todavía no nos conocen, les cuento un poquito que PIP para una ciudad del futuro es un modelo desarrollado por nosotros, por DRIP Lab, en el marco del Fondo Acción México 2020. Y esta es una iniciativa entre el ICLEI y Google.org, que es la rama filantrópica de Google. Y pues nuestro modelo busca asumir los edificios públicos como elementos receptores de prototipos de medición y monitoreo de indicadores medioambientales. Esto para generar datos abiertos con el fin de contar con información útil a la hora de planear y tomar acciones más claras en cuanto a la planificación de lineamientos urbanos y políticas públicas. Entonces, dentro de este marco, dentro de este proyecto, hemos organizado varios paneles, conferencias, webinars, que pues bueno, tanto a nosotros como equipo nos abonan conocimiento como para toda la ciudadanía que esté interesada en los temas o en las líneas temáticas que abarca PIP. Y pues bueno, en esta ocasión nos entusiasma mucho presentar este panel titulado Emisiones contaminantes, saber medir para reducir. Y contamos con jóvenes, todos somos jóvenes y expertos locales que estarán conversando sobre qué son las emisiones, cómo se miden y cuáles son las estrategias que actualmente se aplican a nivel local para su reducción. Bueno, con esto en mente les voy a presentar brevemente a nuestros panelistas, a quienes estaré presentando como más a detalle con cada una de sus intervenciones. Y tenemos por acá en primer lugar a Stephanie López, que ella es directora de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Ella nos estará platicando sobre la calidad del aire dentro del área metropolitana de Guadalajara. Después tenemos a Jorge Luis Barba, cofundador de Péndulo Urbanismo, con quien charlaremos sobre transporte y emisiones. Y por ahí también está Axel Sutton, miembro del colectivo ecologista de Jalisco. Y finalmente, por ahí también está Diego Rea, quien nos estará hablando sobre áreas verdes urbanas e infraestructura viva. Entonces, sin más, le doy la palabra a Stephanie, la voy a presentar. La dinámica, pues bueno, tienen 15 minutos para sus presentaciones y yo antes les voy a estar avisando por ahí cuando ya tengan 3 minutos, antes de finalizar la participación. Y bueno, te presento, Stephanie. Ya claro, por ahí tú también tienes la función de compartir tu pantalla. Stephanie es maestra en Ciencias de la Salud Ambiental y químico farmacobiólogo por la Universidad de Guadalajara. Actualmente directora de Gestión de Calidad del Aire en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, a cargo del diseño y coordinación de la Estrategia Integral de Gestión de Calidad del Aire de Jalisco Respira y el ProAire Jalisco 2021-2030, así como de la implementación de dichos instrumentos. Desde el 2013 ha colaborado en el Gobierno del Estado en proyectos de calidad del aire en Jalisco, coordinando las acciones ante contingencia atmosférica y planes de acción para dependencias estatales y municipales. Los grupos de trabajo del Comité ProAire Jalisco, de comunicación pública y fuentes móviles, así como en la generación de indicadores de presión, estado, respuesta en materia de calidad del aire. En los últimos 10 años ha participado en diversos proyectos y publicaciones como investigadora asociada relacionados con temas de exposición a contaminantes ambientales y gestión ambiental con la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Jalisco y la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, te dejo la palabra, Stephanie. Ahí sí creo que tú puedes compartir tu pantalla. Y bueno, yo voy a apagar por acá mi micrófono. Pues muchas gracias. Sí, por aquí les voy a compartir una pequeña presentación justamente con este tema de cómo es que se hace el monitoreo atmosférico, qué medimos, ¿no? Que estamos buscando en el aire y sobre todo, pues que está muy relacionado con la parte de una palabra muy importante que es calidad, ¿no? O sea, la calidad del aire, la calidad de lo que estamos pues respirando, ¿no? Entonces, a ver, por aquí creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya te vemos. Sí, perfecto. Bueno, pues en este contexto hay varios proyectos que están ligados en cuanto a temas de monitoreo. Si bien como gobierno del estado hay una obligación de medir cuál es la calidad del aire y poder comunicar a la población cuáles son estos niveles, sobre todo para tomar
acciones y decisiones tú como ciudadano para proteger tu salud, pero también para las instituciones que a su vez van a tener que implementar algún tipo de mecanismo o acción para controlar o reducir esta contaminación. Entonces, de ahí es que este tema de la medición de calidad del aire aquí en el estado de Jalisco, pues ya tiene un buen rato, pues en cuanto a la implementación de equipos, en cuanto a la implementación de instrumentos, el diseño, la aplicación de iniciativas. Está muy interesante, por ejemplo, que aquí está también Axel, que forma parte de una de las organizaciones más importantes también en temas de calidad del aire. Y en este tema, pues, ha habido mucho que comentar y que mejorar y que abarcar, porque pues es todo un tema bastante extenso, ¿no? Entonces, les decía, pues ya tiene un buen rato, o sea, más o menos hablaremos desde que desde el año 93 estamos haciendo mediciones de la calidad del aire, de una manera en su momento pues mucho más rudimentaria, porque había equipos que eran manuales y que entonces te están generando información cada cierto tiempo en el que tú tienes que ir a pues a sacar una muestra y entonces hacerle otro tipo de procesamiento, y tienes por ahí un dato que no es pues tan frecuente, pero te empieza a decir cómo son las condiciones de la calidad del aire. Y ya como una red más consolidada, pues hablaremos que a partir del año 95 ya se tiene una red que le llaman automática, porque está generándote datos cada 10 minutos o cada hora, dependiendo el tipo de dispositivo. Y esto pues lo va a mandar a una plataforma donde tú ya puedes interpretar esa información como un índice o como una concentración directamente. Y lo que ocurre pues es que ya pues facilitas que esa información esté en diferentes plataformas, ¿no? Y ya se puedan tomar estas decisiones. Como les decía, pues ya son bastantes años en los que existió esta red, perfectible en todos sus momentos, porque también el monitoreo requiere de que tú tengas equipos que estén funcionando en óptimas condiciones. Esto significa que tú le des todo el mantenimiento que está requiriendo, tienen sus métodos de medición cada uno, y entonces es un aspecto técnico que debes de estar muy pendiente de que no pues sé que no se desconfigure en equipo, de que esté generando la medición lo más acertado en cuanto a los rangos que tiene de medición. Entonces, pues ha sido una red que ha ido pues cambiando, evolucionando, los dispositivos van también pues modificándose de tal forma en la que tienes que empezar también a adaptarte a las situaciones, ¿no? De lo que tienes en la actualidad. Entonces, es por eso, y esta parte lo mencionaba, porque se va fortaleciendo con las iniciativas y con la participación de muchos actores, y sobre todo que pues hay regulación en cuanto a cómo y dónde debes de medir la calidad del aire. Entonces, normalmente pues las ciudades mayores a 100,000 habitantes pues están obligadas a tener un sistema de monitoreo, por eso nuestra área metropolitana lo tiene, y aquí es donde pues entra también la colaboración con otras instituciones, como por ejemplo es el IMIPLAN, como lo son ahora que existen estas como coordinaciones generales estratégicas, en donde nosotros formamos parte de una coordinación general estratégica de territorio, y que a su vez tiene que generar como enlaces y colaboración con otras dependencias que a su vez pues generan financiamiento, por ejemplo, para que puedas ampliar estos sistemas, para que podamos vincularnos con otras secretarías, como es el caso de salud, porque esto de monitorear la calidad del aire es un tema muy de salud pública, aunque lo hagamos en un área del medio ambiente. Y pues uno de los últimos o más recientes proyectos que tenemos es este de iRed, que es un sistema de predicción y modelación de la calidad del aire a nivel, pues hablamos no solamente de contaminantes, sino de incluir todas estas variables como es la meteorología, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tenemos que generar diferentes grupos de trabajo. Como les decía, hay que incluir a todos aquellos que ven desde temas sumamente técnicos, como por ejemplo es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que definen cómo debes de medir la calidad del aire, bajo qué parámetros, con qué tipo de equipos, porque no puedes medir la calidad del aire con cualquier equipo. Tienen que ser en este caso equipos que les llamamos de referencia o equivalentes. Y entonces estos equipos lo que te aseguran es que la medición que tú generes es perfectamente comparable con una medición de equipos de las mismas características en cualquier otra ciudad, no solamente del país, sino del mundo. Y entonces te da cierta calidad en el dato, que a su vez nosotros, por ejemplo, pues enviamos
subimos esta información a la Plataforma Nacional de Información de Calidad del Aire, pero también estamos vinculados con otras plataformas a nivel internacional, como la que tiene la EPA, y entonces ahí empiezas como también a analizar pues la calidad de información, ¿no? Y todo esto de las herramientas para hacer tu gestión de calidad del aire, y que están muy basadas principalmente en la parte de medición, pues tiene que tener este rigor científico, ¿no? O sea, tú tienes que tener una evidencia científica para decir qué programa es el que vamos a implementar, dónde debemos de atacar más las emisiones, quién es el que está generando más contaminación, y entonces es donde el monitoreo atmosférico se vuelve como la pieza central de toda la política pública en materia de calidad del aire, ¿no? Entonces, ¿qué te permite hacer el monitoreo? Pues bueno, podemos identificar qué contaminantes hay en el aire, porque como les decía, hay una regulación para México, esto lo trabaja siempre Semarnat, con el INEC, con los estados, y entonces, pues desde ahí nos dicen, hay 5 contaminantes que le llamamos los contaminantes criterios, son los que tú tienes que estar midiendo, identificando, y entonces, pues estamos hablando de que medimos partículas, en el caso de las partículas finas como son las PM10, las PM2.5, que tienen este nombre por su tamaño tan pequeño, que son de 10 micras o de 2.5 micras, y que pues por eso en términos de salud tienen esta capacidad de llegar a las partes más profundas, sobre todo de nuestros pulmones, y generar alguna afectación a la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, identificamos esas, este es uno de ellos, que son las partículas, pero también está el ozono, que es un contaminante secundario, que normalmente se genera a través de la combustión de hidrocarburos, puede ser de la quema de gasolina, la quema de diésel, principalmente, es como de donde provienen las ciudades, y que todo esto en presencia de radiación solar pues se está transformando en este otro contaminante que es el ozono, y que es uno de los que causa mayor problemas para ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo. Nosotros principalmente lo vemos durante la temporada de primavera o los días de mayor calor, es cuando se genera más, pero estos dos contaminantes son los que los mantenemos en niveles mucho más altos, y bueno, pues esto obviamente lo podemos saber a través del monitoreo, ¿no? También están los óxidos de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, que son el resto de contaminantes que están regulados y que entonces a través de este monitoreo tenemos que medir, ¿no? Entonces, también son lo que nos permite saber cuál es el problema de calidad del aire que tenemos, y poder definir cómo es que tienes que mejorar desde aspectos desde tu monitoreo o el análisis de contaminantes. Algunas veces, y también porque las redes de monitoreo son sumamente costosas, el operarlas, el tener todas las refacciones que requieres, el personal capacitado que sepa hacerle el mantenimiento y la calibración adecuada a cada equipo, se vuelve a veces un problema importante para los gobiernos de muchos estados, y por eso pues a veces hay como poco monitoreo, hay solamente una estación, o a veces estas estaciones están apagadas por mucho tiempo. Entonces tienes como ciertos retos que te van permitiendo identificar también cuáles son tus necesidades de monitoreo respecto a qué contaminante les vas dando prioridad, ¿no? Si de repente pues no tienes el presupuesto completo para medir todos los contaminantes, aunque está regulado en el país, pues sabrás que, por ejemplo, en algunos puntos de la ciudad no tienes tantas emisiones, por ejemplo, de dióxidos de azufre, y entonces es un tipo de contaminante que tal vez no es tan importante monitorear como lo pueden ser las partículas o como lo puede ser el ozono, ¿no? Entonces, también te permite ver cómo vas resolviendo estos problemas de monitoreo y análisis. Te permite también hacer investigación. Aquí hay muchos grupos de investigación que también utilizan información de las redes de monitoreo, pero también luego hacen análisis complementarios con la parte de salud, y entonces pues te permite conocer mejor cuál es tu problema y también cómo empezar a atacarlo. El tema de organización participativa, o sea, aquí es muy importante tener siempre grupos de trabajo donde tienes profesionales académicos, donde tienes gente de gobierno, donde tienes personas de organizaciones civiles, porque todos tienen información muy interesante y muy valiosa, donde puedes fortalecer cómo vas a diseñar el monitoreo, cómo vas a adaptarlo o cómo vas a mejorarlo también con información nueva que vaya surgiendo. Y pues con todo esto lo que haces es ya diseñar e implementar planes de gestión con todos estos, desde instrumentos complementarios, como puede ser pues una herramienta de
de sensores, por ejemplo, que es parte de los proyectos que estamos integrando. O sea, estos sensores no son tan robustos como una estación de monitoreo, pero sí te permiten empezar a medir en otros sitios donde no tienes datos, y entonces a través de algunas relaciones matemáticas que puedes hacer entre toda la información que generan tanto estaciones como sensores, te permite mapear pues qué está ocurriendo con los contaminantes en tu ciudad, ¿no? También algunos instrumentos económicos para saber cómo es que puedes reducir emisiones de algunas fuentes que a lo mejor pueden ser de jurisdicción municipal o pueden ser estatal, y entonces tú empiezas a dar recomendaciones a las instituciones, y también implementar, por ejemplo, tecnologías para el control, ver temas, por ejemplo, ya transversales, como es esta liga con cambio climático, y atender sobre todo también eventos de mala calidad del aire, ¿no? Entonces, todo esto, pues, se incluye dentro de un análisis donde, como comentábamos, pues, el punto central es que tengas esta evidencia científica, que puedas generar diferentes modelos de calidad del aire, que puedas analizar a detalle qué ocurre con tus contaminantes, aplicarlo, por ejemplo, también a modelos de salud y ecosistemas, y pues generar también investigación y desarrollo, ¿no? Como ya mencionábamos, pues está esta parte de vinculación, y otra que, bueno, toca mucho más a la parte de gobierno, pues es generas también estos datos ligándolos a los inventarios de emisiones, que esto solamente son estimaciones, basándote en la información que te entrega, por ejemplo, una industria, donde te dice qué tipo de combustibles utiliza, cuándo los está quemando, cuánto tiempo está en operación, y entonces vas ubicando por tipo de fuente quién está aportando más, y pues por lo tanto también puedes generar algunos proyectos de salud y protección de ecosistemas. Como les decía, pues este tema de los inventarios va muy ligado al monitoreo. Tu monitoreo es acertado para saber lo que está ocurriendo en el momento, pero eventualmente pues tendrás que atacar esa fuente que está generando las emisiones, y entonces los inventarios pues se vuelven una herramienta muy importante. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo pues las fuentes móviles aportan el mayor volumen, por ejemplo, de monóxido de carbono, a diferencia de lo que ocurre con las fuentes, por ejemplo, de área, que tienen un aporte mucho mayor, por ejemplo, de contaminantes como son óxidos de nitrógeno. Y también, si por ejemplo todo el tiempo el monitoreo atmosférico te está diciendo que tu contaminante más importante en la ciudad son, por ejemplo, las partículas, que eso nos ocurre en el sur del área metropolitana, pues aquí entonces podemos ubicar sobre quiénes tendríamos que estar actuando, ¿no? Y aquí nos habla esta imagen, pues, de que son las fuentes de área. En fuentes de área entran desde ladrilleras, entran calles no pavimentadas, entran estaciones de servicio como las gasolineras. O sea, tienes como una diversidad de fuentes que entonces con estas herramientas pues puedes mejorar como el análisis que vas a hacer, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, la contaminación del aire, pues estaríamos hablando de un proceso donde hay una emisión y donde hay una exposición, ¿no? Y entonces lo que más, o prácticamente a lo que va dirigido todas estas herramientas de monitoreo, es a que puedas tomar decisiones sobre la exposición que puedes llegar a tener. En muchas ocasiones, y derivado de que pues el aire es algo que está omnipresente, ¿no? Y que aparte, pues no podemos dejar de respirar, o sea, es una actividad que hacemos desde el momento en que nacemos, y entonces es donde vamos a estar más expuestos a la contaminación prácticamente de cualquier tipo, porque toda la contaminación que nosotros generemos va a pasar por cualquiera de los otros ciclos, ya sea el del agua, arrastre en suelo, y va a terminar en el aire, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta parte de cómo el monitoreo pues es una herramienta para reducir exposición, y sobre todo pues implementar acciones de restricción, de política pública, que aparte pues se debe aplicar en los 3 niveles de gobierno, y que bueno, pues por ello lo usas también el monitoreo como una herramienta dentro de o la herramienta central de tu política en materia de calidad del aire en este caso, y que bueno, pues en esta situación de la generación de estas herramientas, tenemos este instrumento que se llama Jalisco Respira, que tiene 6 ejes de trabajo, y uno de ellos, de los más importantes, es de la red de monitoreo atmosférico, ¿no? Entonces, deriva de todo esto mismo que estaba hablando desde un inicio. O sea, tú no puedes tomar una decisión de
pues ahora vamos a cerrar este tipo de industria porque yo me imagino que contamina mucho, ¿no? Entonces necesitas siempre esta evidencia científica y la mayor parte de la evidencia te la van a dar las redes de monitoreo, te la van a dar los datos. Y por eso es que hemos buscado crecer la cantidad de monitoreo que hagamos, ¿no? Entonces tenemos el sistema de monitoreo, que como les digo ya es un sistema mucho más consolidado, que ahorita se está trabajando en un sistema de gestión de calidad, porque les digo, eventualmente, pues cuando estos dispositivos te arrojan información, tú estás tomando decisiones con esos datos. Y lo más acertado y lo más adecuado es que tomes decisiones con datos de calidad, ¿no? Entonces, la parte del sistema de calidad ha sido uno de los puntos que más nos hemos ahorita enfocado, ver de qué manera garantizas que tengas todos los insumos para que estén operando los equipos, ver de qué forma empiezas a sustituir equipos, porque también, si bien tienen una vida útil larga, que hablamos de 10 años, en algunas ocasiones son tan costosos que te pasas de esos 10 años, ¿no? Ya se vuelve muy difícil volver a comprar un dispositivo nuevo. Y si hablamos de que son 5 contaminantes que debes de medir en cada estación, nosotros tenemos una red de 10 estaciones, ¿no? Entonces ya vamos como ahí sacando cuentas y dices, híjole, o sea, ya se vuelve como un presupuesto mucho más elevado y es donde empiezas también a identificar que puede haber otras herramientas que te van ayudando y al mismo tiempo en lo que tú vas implementando estos sistemas de calidad, vas generando más datos y lo vas ligando con tus equipos que ya sabes que tienen un buen desempeño. Y entonces aquí es donde entran todas estas herramientas. Les menciono brevemente, pues este sistema de predicción de calidad del aire va ligado a otro sistema a su vez que es el de vigilancia epidemiológica, porque entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de cargar datos de salud. Tú, por ejemplo, desde tu celular puedes contestar una encuesta y esto es un proyecto que va para 2021, donde tú empiezas a reportar si tienes alguna enfermedad que tú estés asociando que se te está agravando cuando tienes o cuando hay concentraciones altas de contaminación. Y entonces esto se liga dentro del sistema de modelación y entonces empezamos a ubicar dónde hay gente que se está enfermando más los datos de calidad del aire y se va calibrando para tener, junto con toda esta estrategia, pues va dentro de un sistema de inteligencia artificial que estamos trabajando con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y pues nos va dando un mapa mucho más certero de qué tipo de efectos, de qué tipo de padecimientos hay más en algunas zonas que puedan estar relacionados, de qué tipo de industria es la que tienes que empezar a controlar más, dónde tienes que, por ejemplo, generar más parques o más bosques urbanos para entonces generar a lo mejor barreras físicas para algunos contaminantes. Entonces, te va permitiendo tomar decisiones. Hay otro proyecto muy interesante que se llama Corredores Inteligentes y también está ligado a monitoreo. Y este es un proyecto de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, donde en la sustitución de semáforos van a colocar también sensores de calidad del aire. Estos sensores pues van a estar también migrando la información al sistema predictivo y también se liga con las mediciones de las estaciones y entonces empezamos a hacer un mapa de a nivel de calle donde se están generando más emisiones y por lo tanto pues saber cuáles son los puntos donde entonces tal vez debas de hacer alguna modificación en un semáforo para agilizar el tráfico, donde puedes o debes de quitar por ejemplo topes o agregarlos dependiendo, ¿no? Entonces te permite hacer este tipo de actividades. Y bueno, pues les decía, a final de cuentas, nuestro sistema de monitoreo es como la base central de todo este tema de tener datos de calidad del aire y por eso es que estamos ahorita pues muy centrados en la parte de calidad. Les decía, tienen este tipo de proyectos, pues vinculación con diferentes autoridades a nivel nacional, como lo es la Semarnat o como es el INEC, que ellos definen sobre todo la parte tecnológica y hay normatividad, para los equipos, que esa la emite Semarnat. Ellos te dicen cuáles son las características que deben de cubrir y cómo haces el monitoreo, cómo seleccionas los puntos y qué tipo de datos y hacia dónde los debes de enviar, eso lo define el INEC. Y bueno, ya entran otras áreas como la Secretaría de Hacienda, que bueno, son a final de cuentas quienes te proveen también el recurso para que puedas buscar estar dentro de todas estas regulaciones que existen para el país, ¿no? Entonces creo que por mi parte, esto creo que sería todo.
Muchas gracias, Stephanie. Ay, súper interesante. De hecho, no te quería cortar porque justo estabas como súper inspirada y todos súper atentos. Pero me encanta. Muchas, o sea, siento que es un montón de información que por acá ya en Facebook nos están comentando que es muy interesante. Y nada, agradecerte justo como por este espacio. Ahorita ya las preguntas te las haremos al final para pasar con Jorge, nuestro siguiente ponente. Y bueno, se los presento por acá. Es Jorge Luis Barba Moreno. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Civil por el ITESO. Es especialista en la realización de estudios y proyectos de movilidad urbana, ingeniería de tránsito y transporte con una visión holística en el mejoramiento de la seguridad vial. Se ha desempeñado tanto en la función pública como en la iniciativa privada y en el sector público trabajó como técnico especializado en movilidad dentro de la Dirección de Investigación y Proyectos del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, mientras que en lo privado ha realizado diversos estudios y proyectos en materia de ingeniería de tránsito y movilidad no motorizada. Es cofundador de Péndulo Urbanismo Estudio, consultoría preocupada por mejorar las condiciones físicas y operativas del espacio público a través de un análisis multidisciplinario del entorno con la finalidad de construir entornos más caminables y equitativos para todos. Entonces, Jorge, te dejo la palabra y también pues, la pantalla para que puedas compartir por ahí. Gracias. Bueno, soy Jorge Barba, muchas gracias por la invitación y a nombre de mis amigos y socios de Péndulo Urbanismo, pues les agradecemos a Deri Belabel que nos estén considerando para participar en este tipo de paneles, ¿no? Bueno, nosotros, ya Stephanie les dio una introducción bastante interesante sobre cómo son sobre los contaminantes, cómo se miden a nivel pues, de área metropolitana de Guadalajara, ¿no? A nosotros nos solicitaron abordar este mismo tema, pero desde las emisiones que emite el transporte. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estarles presentando. Bueno, este es el contenido de esta breve presentación que vamos a tener. Y empezamos en simplemente una reflexión de por qué es importante medir, ¿no? Esto es nada más como para tener hay una referencia que a manera de reflexión es que la ONU estima que al año mueren más de 4 millones de personas a nivel mundial a causa de enfermedades de vías respiratorias y estas pues están asociadas a una mala calidad del aire. Entonces aquí la reflexión es de necesitamos saber las causas que originan este problema. Y pues para poder ofrecer soluciones que nos ayuden a tomar estrategias que permitan mitigar estos impactos, pues debemos de medir, ¿no? Y como ya también lo dijo Stephanie en su presentación, debemos de tener datos de calidad que nos permitan justamente llegar a resultados pues de calidad. Entrando a lo que es nuestro tema, las emisiones derivadas del transporte, bueno, una emisión pues es toda sustancia, ¿no? Contaminante que se incorpora a la atmósfera y que de alguna manera altera o modifica su composición. Los tipos de fuentes de emisiones ya también se mostraron en una gráfica en la presentación anterior y bueno, son básicamente estas 4, ¿no? Las fijas, las de área, las móviles y las naturales. Dentro de las móviles, que es el objetivo de esta presentación, se encuentran las carreteras y las no carreteras. Ahorita vamos a mencionar las cuáles son. La gráfica que está en la esquina en la esquina inferior, perdón, izquierda, muestra a partir de datos tomados del Inventario Nacional de Emisiones del 2016, muestra la participación de los contaminantes por tipo de fuentes, ¿no? Vemos que las fuentes móviles aportan el 27% de las emisiones totales, esto a nivel país, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en las fuentes móviles, que ya les comenté, hay carreteras, no carreteras. Las carreteras son las que nos interesan a nosotros, que es el transporte, ¿no? Vehículos, autobuses, camiones, motocicletas.
Esos son los vehículos que para nuestro objetivo es lo que vamos a estar tratando. Y solamente para complementar, las no carreteras, las fuentes móviles no carreteras, pues son otros transportes como los aviones, helicópteros, que eso se sale de nuestro alcance. De ese 27% de emisiones que se derivan del transporte, de fuentes móviles, perdón, el 96% las emiten las fuentes móviles carreteras. De ahí la importancia de medir estas emisiones que genera el transporte, ¿no? Esto igual, este es un dato que sale del Inventario Nacional de Emisiones del 2016. Entonces empezamos a ver la magnitud del problema que genera el sector transporte en el medio ambiente. Meramente esta información de cómo es que pueden o cómo emiten las emisiones las fuentes móviles. Son tres básicamente, o tres tipos: evaporativas, que esta es a partir de la evaporación de los combustibles; por el tubo de escape, que esto es lo que más está analizado y lo que más se mide, que es a partir de la quema de los combustibles, y que en este influyen un montón de factores, ¿no? La tecnología del carro, si tiene convertidores catalíticos, que si mal no recuerdo, a partir de 1991 fue que se empezaron a implementar en los vehículos. Pues estamos hablando ya 30 años que vehículos atrás de ese año pues son mayormente contaminantes. Y otro tipo de emisiones que no se ha estudiado del todo, pero que según estudios o algunos estudios que empiezan a aparecer, menciona que es muy, muy contaminante, más inclusive que los tubos de escape, de acuerdo a esos estudios, son las partículas por desgaste de frenos y de llantas, que es la fricción cuando se aplican los frenos entre la llanta y el pavimento. Bueno, eso también no lo vamos a tocar ahorita, pero es importante como tenerlo en mente de que también ahí hay otro tipo de contaminación. Ya se mencionaron algunos de los principales contaminantes que se miden. A la derecha, perdón, están 5 de ellos: el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas menores a 2.5 micras y menores a 10 micras. El sector transporte tiene una participación directa en estas emisiones. Igual, estos datos, los porcentajes que vienen ahí acompañados a cada uno de estos contaminantes, salen de este mismo inventario nacional, y nos indica la participación o la contribución de cada uno de estos contaminantes derivados del transporte, que nos quiere decir que el transporte genera el 62% del monóxido de carbono que se emite a la atmósfera, o sea, del total de las 4 fuentes o de los 4 tipos de fuentes, ¿no? El 39% de óxidos de nitrógeno, y bueno, las partículas están sobre el orden del 12% y del 9%. Vemos que lo que es el monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno es una cantidad muy elevada, y todo esto es a raíz del transporte, ¿no? De la operación del transporte. Entonces ya también vamos dimensionando el problema que genera pues el transporte hacia la contaminación atmosférica. Para ir también redondeando un poquito, todos estos contaminantes, pues bueno, generan ciertos problemas de salud. También comentó Stephanie que esto es un problema de salud pública. Entonces, pues se debe de analizar y tener muy claro qué es lo que genera. Monóxidos, bueno, entre otras afectaciones, pues está, pues evidentemente, problemas en las vías respiratorias, irritaciones, tos crónicas, síntomas respiratorios, cáncer pulmonar, dolores de cabeza, mareos, etcétera, ¿no? Esto es nada más como hay más, evidentemente, es simplemente tener en el panorama qué es lo que puede provocar esta contaminación atmosférica. Vamos a entrar a lo que son los instrumentos o herramientas utilizadas en el área metropolitana de Guadalajara para hacer mediciones con respecto al transporte. Y bueno, básicamente hay 3 herramientas, o al menos son como las más utilizadas, que se pueden usar para estimar las emisiones a partir del transporte.
La primera son los simuladores de tráfico. En la ingeniería de tránsito se utilizan mucho estos programas para determinar, para determinar parámetros de comparación que nos van a permitir ver cómo es la situación actual de una zona y cómo va a ser esta a partir de un proyecto que se esté implementando. Este tipo de estudios, comúnmente llamados estudios de impacto al tránsito o estudios de ingeniería de tránsito, lo que hacen es, a la hora de que se va a hacer un nuevo proyecto, hacer esa comparativa entre cómo está actualmente y cómo estaría la zona con el proyecto en operación. Entonces, los simuladores de tráfico lo que al final nos generan son parámetros. El principal en la ingeniería de tránsito son niveles de servicio que nos indican cómo es la operación vehicular y nos da otra serie de parámetros, ¿no? Densidad vial, tiempos de demoras, justamente emisiones de tráfico, perdón, emisiones contaminantes debidas al tráfico. Esta, bueno, es una manera de estimarlo, sin embargo, que está en función de los volúmenes vehiculares y de la clasificación de estos volúmenes, en función de vehículos ligeros, vehículos de transporte de personas, vehículos de carga. Pero no se consideran muchos otros factores que influyen en qué tanto contamina un vehículo, ¿no? Pero bueno, es una manera al final que se tiene, es una herramienta que se tiene para poder establecer ciertas estimaciones sobre la contaminación debido al transporte. Otra herramienta que se tiene es el modelo de factor de emisiones Mobile 6. Este es un programa diseñado directamente por la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Y esto lo que nos arroja son factores de emisión para diferentes tipos de vehículos. ¿Qué es esto? Nos dice cuántos gramos por kilómetro recorrido por tipo de vehículo se están generando. Y al final, alimentando el programa con mucha información que requiere el programa, nos da también una estimación de la contaminación producto del transporte. Como todo programa, pues debe ser alimentado con información o con datos muy certeros de calidad, porque si no, pues nos va a arrojar información que no es que no es la mejor. Y aquí necesitamos toda una clasificación muy puntual del parque vehicular, las condiciones de la ciudad, las características de las gasolinas, los hábitos de conducción de las personas. Una conducción más agresiva evidentemente genera emite más contaminación. Entonces, bueno, son una serie de factores que influyen en la emisión de los contaminantes. Ahora, al estar diseñado o al ser un programa de Estados Unidos, está diseñado para las condiciones de Estados Unidos. Y ahí también hay que ser un poco cautelosos con la información que ofrece este tipo de programas, porque no está diseñado para las condiciones de México. Tengo entendido que hay por ahí algún ajuste para Ciudad de México y para Monterrey, pero para en Guadalajara no se tiene hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, pues también nos permite acercarnos un poquito al tema, ¿no? Hay otra manera de medir emisiones con sensores, ¿no? Sensores de medición. Estos, si bien no son tan robustos, como también ya lo dijo Stephanie, como las estaciones de monitoreo que sí alcanzan a medir diferentes tipos de contaminantes, bueno, esto lo que mide son partículas que están suspendidas en el aire y que si bien no nos dan la fotografía completa de cómo están cómo están la situación en cuanto a contaminación atmosférica, sí nos permite, ¿no?, dar como cierto panorama de la situación. Entonces, es una herramienta que también nos puede servir para ir registrando, ir obteniendo datos, ir mapeando, ¿por qué no?, en diferentes corredores, en diferentes puntos de la ciudad en donde se pueda, en donde se establezcan o se coloquen estos sensores de medición. Y bueno, nada más como último punto, mencionar que hay algunas organizaciones que han estado haciendo algunos ejercicios de estimación de emisiones por el transporte, ¿no? Me menciona el colectivo
ecologista de Jalisco, que pues ha sido uno de los pioneros, ¿no? En la ciudad en cuanto a estimar justamente estas emisiones. Un trabajo por ahí recientemente de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan en conjunto con la CEMADET, que también hicieron un ejercicio al respecto en tiempos recientes, ¿no? No entramos en detalle, pues, de los resultados, pero son algunos ejercicios que se han hecho que, utilizando alguna de estas herramientas que han llevado a estimar justamente los contaminantes en la ciudad. Y bueno, para ya ir cerrando, porque bueno, es muy, es un poco corto el tiempo que tenemos, ¿cómo se pueden aplicar los datos, ¿no? Alineamientos de desarrollo urbano para acelerar la mitigación del cambio climático? Nosotros encontramos básicamente, o queremos proponer, mencionarles básicamente tres. Uno es tener bases de datos actualizadas y confiables. En alguna ocasión tuve oportunidad de asistir justamente a la CEMADET a un curso del manejo del Mobile 6 y el ponente nos decía que muchas veces no se tiene información, no la hay. Entonces esto va a tener consecuencias en que por los resultados pues no necesariamente son los más correctos. Sí nos permiten acercarnos al resultado, pero bueno, ahí hay algunos vacíos que hace falta por tener básicamente la caracterización del parque vehicular, ¿no? Nos comentaban en aquella ocasión. Entonces necesitamos bases de datos actualizadas y confiables para poder levantar información y esa utilizarla, esa procesarla y tener resultados más confiables. Otra es tener, bueno, el uso de datos abiertos y colaborativos para una mejor gestión de la calidad del aire. Aquí es en donde entra este tipo de proyectos, ¿no? Como PIP, en donde justamente con la participación de ONGs, de la academia, de personas interesadas en el tema, pues cada uno de ellos puede, desde su trinchera, ¿no? Puede estar abonando con ciertos datos o con cierta participación, con cierta colaboración. Entonces, tener datos abiertos y colaborativos es también muy importante para tener una información robusta, de buena calidad y que, bueno, nos permita trabajar con ellas, analizarlas debidamente y posteriormente poder hacer algunos diagnósticos necesarios, ¿no? Para la generación posterior de estrategias. Y bueno, un tercero que es con esto quisiera cerrar, desde la ingeniería de tránsito, desde el estudio de la movilidad, que es nuestra área. Necesitamos un cambio en la evaluación tradicional de la movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Históricamente, cualquier proyecto urbano se mide a partir de niveles de servicio. ¿Qué es esto? Es una calificación cualitativa en donde te dice cómo va a operar el tráfico vehicular. Entonces, mientras estos impactos o mientras la operación dentro de la situación actual a la situación con proyecto no sea muy distante una de otra, pues el proyecto se considera pues viable para hacer, ¿no? Pero se deja de considerar a las personas o se deja de, o mejor dicho, no considera cómo un proyecto va a impactar directamente a la salud o al medio ambiente. Se enfoca mucho en el tema de operación vehicular. Entonces, creo que a nosotros como consultoría nos parece necesario que se renueven o que se actualicen los estudios urbanos que se deben realizar para la construcción de cualquier obra de infraestructura y que no solamente considere un beneficio para la operación del vehículo. Muchas veces lo que se busca es que los tiempos de recorrido sean menores, ¿no? Que la capacidad de la vía sí dé para desalojar la demanda de vehículos que por ahí circulan, pero se deja de lado a las personas, ¿no? Se deja de lado el impacto a la salud y al medio ambiente. Entonces, estos datos que se pueden medir de emisiones contaminantes, de alguna manera los debemos de llevar a cómo van a impactar a las personas
y a partir de ahí también generar estrategias que nos permitan justamente mitigar este impacto negativo del transporte hacia, hacia las personas que caminan, hacia las personas más vulnerables de las vías, ¿no? Peatones, ciclistas que están más en contacto que conviven con el transporte público-privado. Entonces, estas tres serían algunos de los lineamientos, ¿no? Que nosotros como consultoría estamos pensando o pensamos en que se debería de utilizar los datos de las mediciones de las emisiones contaminantes. Bueno, creo que ya están los 15 minutos. Esto es todo lo que digo, muy breve, tratándonos de acoplar a las preguntas guía. Entonces, bueno, pues con esa información, me doy por terminada la presentación. Muchas Igual gracias, quedamos ahí al Marjorie. pendiente de cualquier duda que tenga. Ok, no, muchas gracias. Igual digo, al final tendremos como esta oportunidad como para también ustedes también volver a pasar sus contactos por si alguien por acá los quiere contactar. Y bueno, sin más, como vamos un poquito apretados de tiempo, pero justo, ¿no? Como que la información que Stephanie nos comparte y luego la tuya, como que van teniendo como una relación y esta como cierta guía. Y era realmente como el objetivo de este panel, ¿no? Como empezar como con todo esto de emisiones de calidad del aire, luego ustedes como desde transporte, o sea, como las emisiones derivadas específicamente del transporte. Y ahorita justo vamos con Axel para platicar sobre sobre pues, las emisiones derivadas por el consumo energético y también como algunas estrategias, ¿no? De eficiencia dentro pues, de eficiencia energética. Entonces, sin más, les presento a Axel. Axel es un joven ingeniero en energía que trabaja para la ODS 7 desde el 2015. Es actual co-chairman de la Cumbre Latinoamericana de Energía para Estudiantes 2021 y fundador del Climate Influencers, una estrategia de comunicación climática para el planeta. Axel creció en una ciudad petrolera en el sureste de México, lugar de una de las refinerías más grandes de la región. Durante su carrera en la Universidad de Guadalajara, se centró en la educación, el activismo y la investigación. Cofundó el capítulo de Student Energy en la UDG, una plataforma para informar, inspirar y unir a los futuros líderes del sector energético. Actualmente es coordinador del programa en Red Humana para la Salud, el Clima y la Energía, en Colectivo Ecologista de Jalisco, AC, una ONG de 35 años que es reconocida internacionalmente por su desarrollo en torno a movimientos sociales, ambientales y soluciones sistemáticas para el planeta. Entonces, Axel, te dejo la palabra. Ahorita me callo y apago el micrófono. Y a ver si puedes compartir. ¿Qué me dices? Hola, muchísimas gracias, Fer. Permíteme compartir mi pantalla. Porque, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que hoy el tema que vamos a tocar de ahorro energético y la manera en que podemos, de alguna manera, como compartir esta información, pues es importante. Yo soy ingeniero en energía por parte de la Universidad de Guadalajara, como les comentaba, y prácticamente, pues bueno, ahorita estoy trabajando en algunos proyectos, estoy cerrando algunas empresas que tienen que ver con inteligencia artificial y ahorro energético, y también estoy participando en algunos grupos locales que pues están viendo cómo es la gestión de energía en sus edificios, en sus industrias y en sus oficinas. Entonces, creo que queda muy ad hoc para hoy y pues bueno, voy a compartir, díganme si pueden ver, es como un mapita. Ahorita se dice que estás compartiendo, ahorita te digo si ya se compartió. Sí, ¿verdad? Solamente pueden ver como el mapa de Guadalajara, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno, como les decía, pues bueno, algo muy importante que me gustaría comenzar para discutir este tema es, y creo que es una pregunta que todos nos debemos hacer como ciudadanos, como parte de este planeta, es de dónde viene la energía que nosotros consumimos, ¿no? ¿De dónde proviene esa energía? Y no me refiero solamente a que la respondamos diciendo como que de la CFE o pues de los postes de luz o los transformadores, ¿no? Sino que realmente vayamos como más allá y encontremos la fuente que
que está emitiendo, que está generando esa energía que utilizamos, tanto como aquí en nuestras casas, como las oficinas, como los edificios, como las industrias, ¿no? Entonces, para entender esto, quiero ser un poquito gráfico, aproximadamente entre el 60 y el 70% de la energía de Jalisco y de la zona metropolitana, pues proviene de una termoeléctrica que se encuentra en Colima. Esa termoeléctrica, pues, resulta ser pues una de las termoeléctricas más grandes de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, ella produce el 7% más o menos de la energía a nivel nacional. Y pues bueno, algo importante que me gustaría como poner en esta mesa es que Jalisco es uno de los estados que más consume energía, pero los que menos produce, ¿no? Aproximadamente el 20% de la energía que se consume en Jalisco se produce aquí. Y pues bueno, ese dato pues ahí me deja y yo creo que se puede plantear muy bien de qué manera el ahorro energético juega un papel importante en esta problemática, y también cómo la intensidad energética que hoy en día es un reto para el Estado y la soberanía, bueno, más bien la seguridad energética que Jalisco necesita generar para consumir y proveer su energía, pues se vuelve muy, muy retador el que las tecnologías disruptivas, a lo mejor toda la industria 4.0 se vuelva como este catalizador y que ayude a disminuir las emisiones y a conservar como estos parámetros, ¿no?, globales que buscamos, ¿no?, con la Agenda 2030. Bueno, en específico, pues yo creo que ahorita voy a empezar a contestar como las preguntas del consumo, por ejemplo, qué es consumo de energía, qué es eficiencia energética, sin antes, pues, mostrarles un poquito aquí de lo que quiero que vean. Prácticamente toda la energía, bueno, como les comentaba, un porcentaje grande de la energía de Jalisco proviene de esta central. La central, pues, utiliza puro combustóleo pesado. Bueno, no, en una gran mayoría este combustóleo, pues, proviene de Pemex. El combustóleo es como un residuo de destilados de petróleo, diferentes procesos que se hacen. Y pues bueno, se inyecta, ¿no?, al líneas de la CFE para poder producir la energía. Esto en su mayoría es lo que nosotros no vemos, que por ejemplo, creemos que conectamos nuestro celular, nuestra computadora, toda la energía que consumimos en nuestra casa, pero no vemos como que el camino que hay detrás, ¿no? Entonces, para poder aterrizar más como el concepto de por qué debo ahorrar o de por qué debo apropiarme de buscar el ahorro, la eficiencia energética, es por eso precisamente, ¿no? Que lleva y conlleva toda una serie de externalidades que incluyen el 70% en cambio climático, el 24% en salud, el 3% en biodiversidad, y entre otras más externalidades que son menos, pero que igualmente tienen muchísima importancia, ¿no? Y pues bueno, el consumo energético pues es toda la energía empleada para realizar una acción, fabricar algo, o sea, simplemente habitar un edificio ya se consume la energía. Por ejemplo, la eficiencia energética la podemos definir más como un aparato, un proceso en el que se puede llevar una gestión, una instalación eficiente de cómo se consume la electricidad en su mayoría. Esto pues está como comprometido con el ambiente, ¿no? O sea, que además que necesitan la energía o no llega a utilizar toda la energía que supuestamente utilizaría. Entonces, esto busca como relaciones también con el abastecimiento de energía renovable. Y pues bueno, o sea, prácticamente la reducción de la intensidad de la energía, que es el consumo, habituándose al usuario a consumir lo necesario y no más de lo que se necesita. Las emisiones de CO2 pues pueden disminuir y todo el tema de la atmósfera pues empieza a perder como ese tipo de riesgos, ¿no? Por ese motivo la eficiencia energética también se ha convertido en un camino hacia la acción climática. Creo que es algo que todos los gobiernos, todas las industrias y sobre todo los ciudadanos deberíamos como empezar a adoptar. Y hay algo muy interesante de esto, es decir, que el problema de la eficiencia energética es que todavía es una elección, ¿no? O sea, todavía es como, si quieres puedes ahorrar, ¿no? Es algo que no está tan
digamos, como que regularizado o obligado, o sea, en materia a lo mejor doméstica, en otro tipo de materias. En lo industrial sí hay normativas, pero digo, no es como algo tan regularizado o obligatorio. Entonces, sigue siendo una elección, lo cual lo vuelve algo de que, pues, no es primordial, ¿no? Para muchas veces para las empresas, lo cual lo vuelve también como más lejano en su aplicación. Entonces, la otra es que también la frugalidad es un valor que todos deberíamos practicar. O sea, ser frugal es la casualidad de como de ser prudente, ser pasivo, ser ahorrativo, económico al uso de los recursos consumibles, en este caso la energía, y que pues el desperdicio o el derroche pues no se lleva a cabo. Obviamente, la mayoría de del consumo y de la producción de las emisiones a partir de energía pues provienen del consumo eléctrico, tanto de las industrias en su mayoría, y en un porcentaje menor, yo creo un 30-35%, pues es de la parte doméstica. Entonces, nosotros como colectivo ecologista, pues hemos trabajado un poquito más en la parte doméstica, nos hemos interesado por la parte de cómo el usuario, el individuo, el ciudadano, puede tener herramientas para apropiarse de este tipo de agendas y llevarlas a cabo en su día a día, ¿no? Eh, Ahorita un poquito más adelante les voy a platicar de lo que estamos haciendo con este tema, lo que queremos como planear, pero pues sí, algo que importante de esto es entre el consumo, la eficiencia y la producción de energía, es que tenemos una relación muy fuerte, al menos en Jalisco, en la zona metropolitana, con la termoeléctrica de Jalisco, con la termoeléctrica de Manzanillo, perdón, que utiliza mucho combustóleo, que realmente pues dependemos de eso, y también que hay una relación salud, clima y energía que no estamos midiendo, que no estamos visualizando, que es toda la energía, más bien todas las emisiones que se producen en esa termoeléctrica, no hay una medición real, ¿no? A lo mejor no hay como tantos datos de qué es lo que está pasando y qué es lo que impacta el consumo eléctrico de Jalisco. A lo mejor no aquí in situ en la ciudad, en el estado, pero sí en otro estado, ¿no? Entonces se vuelve un tema de gobernanza energética, se vuelve un tema de geopolítica que de alguna manera pues implica resultados desastrosos en salud, en clima, pues bueno, hay que buscar, o lo que se busca es como crear una relación más de corresponsabilidad hacia la claridad del impacto, o sea, de qué es lo que está pasando y cómo se crea esa corresponsabilidad en las personas, pues bueno, haciendo visible lo que no es visible hasta ahorita, ¿no? Haciéndoles llegar esa información y el por qué ahorrar sí significa disminuir emisiones y por qué ahorrar sí significa disminuir la intensidad energética, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás del enchufe? Eso es muy importante para poder aterrizar el tema del consumo y el ahorro energético. Ahora, ya contestando, ¿qué instrumentos o repositorios hay? La herramienta perdón, ¿qué instrumentos o repositorios hay aquí en la zona metropolitana, en la metropolitana de Jalisco? Yo podría empezar, por ejemplo, con Jalisco Recargado, que es un esfuerzo muy grande de la Agencia de Energía de Jalisco y el gobierno del estado, donde plantean ya diferentes ejes que dentro de esa administración se quieren tomar en cuenta. Una de esas es la eficiencia energética. Podría resaltar también, por ejemplo, el suministro de hidrocarburos, el suministro eléctrico, el desarrollo energético sostenible, pero pues más bien desde el Estado pues ya plantean esto, ¿no? La eficiencia energética hacia las edificaciones, los servicios públicos y pues también la industria, ¿no? Que en este caso pues es una de los mayores consumidores. Dentro pues también del marco estatal está, bueno, más bien metropolitano, está la Alianza Climática de Guadalajara, que es AKGDL. Esta cuenta con un grupo de trabajo en energía en el que, pues bueno, yo participé en un principio con Student Energy cuando era estudiante de la universidad y que actualmente participa a través del colectivo. Y pues bueno, en este esfuerzo está muy interesante porque se relaciona principalmente como ejes de eficiencia energética en edificaciones y cómo existe esta posibilidad de migrar hacia energía renovable dentro de las instalaciones o la infraestructura, ¿no? Este grupo pues está liderado por la empresa Civita
es una empresa privada que se especializa en edificios verde. Ellos, junto con la participación de la Dirección de Medio Ambiente en Guadalajara, Zapopan y Tonalá, incluye también al IMEPLAN, incluye la CEMADET, como les contaba, está Student Energy, que es una ONG de jóvenes que trabajan en temas de energía. Está el colectivo ecologista, el CIPAT, la Agencia de Energía, la Agencia Estatal de Energía, la Universidad de Guadalajara y ENGIE, que también es una empresa que trae mucho tema de transición a energías limpias con el gas natural. La verdad, esta agrupación yo creo que es un fuerte pilar para el desarrollo de todo este tipo de agendas. Y, por ejemplo, el poder ya tener un grupo especializado en energía, ya tener un marco, pues sí te da la libertad y te da muchísima apertura para que se desarrollen más herramientas, para que se desarrollen más colaboraciones. Por ejemplo, una de las actividades o varias de las actividades que se han desarrollado últimamente dentro del grupo son el desarrollo de una herramienta de generación de un diagnóstico básico o línea base sobre los consumos energéticos en los diferentes tipos de edificaciones. Estas edificaciones, pues prácticamente ya son parte del grupo, son como las mismas edificaciones de la gente que forma parte de esto. Entonces, como que tenemos un compromiso, ¿no? De empezar a medir, de empezar a checar. Ese diagnóstico, pues, se lleva a cabo entre los miembros, como les decía. También tenemos como capacitaciones de ciertos tipos, un curso de gestión energética dentro de organizaciones que impartió personal de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el doctor Coronado y el maestro Sergio Ruiz, en el que se abordaron, por ejemplo, el punto número 1, y yo creo que es muy importante, la formación de los comités de gestión energética, que, pues bueno, desde la universidad se han hecho muchísimos proyectos como gestores de energía que practican mucho este tipo de actividades. Punto número 2, diagnósticos energéticos en las organizaciones, o sea, cómo comenzar los diagnósticos, cómo desarrollarlos, qué personal de tu empresa tienes que incluir, cómo lo tienes que ir diferenciando en etapas. También, por ejemplo, la parte de monitoreo de energía en tiempo real, que en realidad es lo que a mí me interesa bastante y que es algo que yo creo que hay muchísimo futuro. El como ir como sabiendo, ¿no? En dónde están los flujos de energía, en dónde hay más consumo, en dónde puedes generar más ahorros, lo brinda esta información, esta data, que si tú la analizas científicamente, pues puede ser muy valiosa. Y pues 4, pues las energías renovables, ¿no? Que también suponen y generan un aspecto muy predominante, que al menos aquí en lo solar, en Jalisco, estamos en uno de los lugares que tiene muchísima proyección a energía solar. Entonces, pues sí, realmente yo creo que hay esfuerzos muy importantes, al menos del gobierno, por parte gubernamental, por parte de sociedad civil y empresarial. Si hay empresas que están comprometidas con la eficiencia energética, que yo creo que es lo principal, porque como les decía al principio, el problema es que sigue siendo algo a elección, y ya el hecho de que la gente pues tome las iniciativas dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, genera un ecosistema en el que se puede aprovechar, se puede aprender, se puede como pues de alguna manera desarrollarse más el sector, ¿no? Del ahorro energético. Y que, por ejemplo, hay oportunidades muy padres. Últimamente me ha tocado asesorar a un grupo de expertos de ciencias de datos que trabajan con inteligencia artificial, IoT y para la eficiencia energética. Ellos, la verdad, es una empresa llamada, es una startup, perdón, llamada Treeforce. Trabajan muy bien este tema. Se ha hecho, por ejemplo, este tipo de mediciones en los hoteles. Se ha hecho ese tipo de mediciones en oficinas grandes, donde se comparten, ya ven, como ese tipo de lugares de networking, de coworking. Y pues resulta ser muy interesante, pues que ya dentro del día a día, dentro de la edificación, se pueden ir haciendo muchísimas certificaciones. Eso es lo que más genera ahorro, porque, o sea, aparte de que, perdón, de que esto es como muy amigable con el ambiente,
resulta ser también como económicamente positivo, ¿no? Porque el ahorro en la industria, por ejemplo, en la industria pesada, pues resulta ser muy atractivo, ¿no? Y hay industrias también que lo meten Axel, te nos estás cortando un poquitín. ¿Nos escuchas? Hola, hola. de estrategia, o sea, como del ahorro. Ah, y yo los escucho ahí. Hola. Ya, listo. Nos estabas cortando un poquito. Hola. Digo, igual sí puedes ir cerrando por Hola, Axel, perdón. que ya se nos acabó Hoy, el tiempo. No te preocupes. Uy, creo que se nos fue Axel. Bueno, ahorita mientras se vuelve a conectar, ya también como que hubo un problema ahí técnico también con Diego, pero ya se está volviendo a conectar. Diego ahorita nos va a platicar sobre infraestructura verde. Diego, llegaste justo a tiempo, porque Axel también hubo problemas técnicos por ahí. Digo, pasa, obviamente, ¿no? Creo que es normal en este momento de Zooms y de eventos virtuales pandémicos. Entonces, mira, por ahí llegó Axel. Axel, si quieres decirnos tu conclusión, porque también ya llegó Diego, porque justo también se le salió todo un caos tecnológico en este instante. Pero, digo, te dejo cerrar en un minutín hola. y ahorita le damos la palabra a Diego, ¿va? Bien. Axel, ¿nos escuchas? Creo que estamos teniendo... Perdón, ya para cerrar ese tipo de datos, ¿sí me escucha? Sí, 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 sí. ¿Ya? Hola. Sí, perfecto. Ok. Edificios, servicios públicos como alumbrado, como iluminarias, la industria pesada, todo el tema doméstico y los etiquetos de eficiencia energética se vuelven parte importante de todos estos lineamientos de diseño urbano que debemos ir adoptando y sobre todo el aumentar la corresponsabilidad tanto como en tu hogar como en tu industria y apropiarte de las agendas de ahorro energético. Ya hay muchísimos fondos para empresas que quieren intentarlo, ya hay también apoyos para sociedad civil y para startups que quieren invertir en ese tipo de tecnologías. Entonces, hay que detonar y acelerarlo de manera colaborativa. Entonces, yo creo que eso es para mí todo y pues, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Axel. De verdad, muchas gracias por estar por acá. Digo, igual no pasa nada, ¿no? Siempre creo que hay problemas técnicos en estos eventos. Y bueno, y sin más le damos la palabra a Diego Rea. Él nos va a estar platicando justo como de, pues, de infraestructura verde, infraestructura viva, que me encanta el término que él utiliza. Y sobre todo como, pues, hablando ya un poco más, ¿no? Como estrategias de reducción de todo esto que hemos estado platicando. Entonces, Diego, ¿quieres que yo comparta por acá la presentación? Sí, sí, si quieres. Está bien. O bueno, si quieres presentarla. Si quieres en el de alguien, a ver si ahí. Ajá. ¿En el de qué, perdón? Ah, mira, sí, súper. Sí ¿Aparece? se pudo. ¿Y se escucha mi voz? Sí, Ah, perfecto. sí. Listo, Diego. Entonces, yo voy a apagar mi micrófono. Bien. Bueno, súper. Perfecto. Las infraestructuras verdes va a ser este tema y, bueno, cómo son sistemas vivos del hábitat. Bueno, primero con la pregunta ¿qué es una infraestructura verde? Las infraestructuras verdes son aquellas que contemplan al ecosistema natural para proveer de distintos servicios en el hábitat. Y su elemento principal es la vegetación. Aquí vemos en esta imagen con mucho verde, es de un plan del verde y la biodiversidad en Barcelona. Bueno, estas infraestructuras verdes son una capa en el territorio que permite proveer de agua, aire limpio, el hábitat, además de otros recursos, y ayudan a conectar las zonas naturales existentes. Entonces vemos aquí, pues son un sistema vivo, ¿no? Estamos hablando de vida, vegetación, y ¿cómo las podemos diferenciar? Aquí vemos un esquema donde vemos del lado izquierdo las infraestructuras grises,
que comúnmente conocemos en las ciudades y que son las más abundantes, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de infraestructuras civiles, con concreto, asfalto, ladrillos, etcétera, ¿no? Por otro lado, vemos las infraestructuras verdes, este esquema de infraestructuras verdes que contempla jardines, árboles, unos techos verdes ahí y unas áreas de captación de agua en estacionamiento. Digamos, en esta comparativa que vemos dos espacios arquitectónicamente iguales, pero en cuestión de sus infraestructuras son distintos, ¿no? Vemos aquí algunos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el bioclimatismo en el espacio público y en general en el hábitat. Haciendo otro ejemplo, es una infraestructura gris o dura. Vemos aquí el tratamiento de aguas, ¿no? En la ciudad. De este lado vemos un ejemplo en Tlajomulco, es aquí en el área metropolitana, con un canal que contiene a través de una infraestructura dura de concreto que contiene los taludes y es para precisamente desalojar las aguas pluviales. Y por otro lado, es un canal en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el cual está contenido el talud a través, o si ven ahí un montón de árboles, están contenidos a través de los sistemas radiculares de los árboles, es decir, las raíces están ahí haciendo ese trabajo en vez de un muro de concreto. Y bueno, ¿por qué son importantes las infraestructuras verdes? Pues en nuestras ciudades y a todo, digamos, el territorio en donde influyen las ciudades son muy importantes, pues las ciudades son emisoras de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera. Es decir, y bueno, ¿qué hacen las plantas? No, contrario a esto, pues las plantas a partir de aprovechar la luz del sol mediante la clorofila, sus hojas capturan el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis y liberan oxígeno a la atmósfera. Además, que tienen algo que se llama el proceso de evapotranspiración, que es muy interesante, de cómo los árboles y las plantas toman el agua del suelo con sus raíces y es transportada hasta las hojas, donde después se evapora. Y eso le da humedad al ambiente, ¿no? La otra es la sombra de los árboles, que evita el calentamiento de las superficies por los rayos del sol y además genera un confort térmico. Y bueno, esto es básicamente el esquema de cómo funciona, ¿no? Un elemento vivo, en este caso un árbol, para contrarrestar este efecto. Ahora, pasando un poco a los datos, ¿dónde podemos, o sea, para saber qué tanto funciona o no X especie o X tipo de planta, pues tenemos, gracias a la CONAFOR, un lugar en internet que se llama Modeloteca, donde podemos ver de un montón de especies, muchísimas especies, sobre todo nativas, cuáles son todas las variables que estas tienen y sus condiciones para precisamente considerarlas o poder hacer cálculos o estimar su biomasa y así poder ver cuánto podrían capturar en dióxido de carbono, ¿no? Vemos que los gases de efecto invernadero que emitimos, estos son datos del 2014 de la CEMADET en Jalisco, vemos que la mayoría de los gases de efecto invernadero tienen que ver con el transporte, en un 39%. Entonces, pues ahí hay algo importante, ¿no? La manera en la que nos movemos y nos distribuimos es tal vez la que más impacta en nuestra calidad del aire, ¿no? Bueno, respecto a esto, actualmente en la ciudad no calculamos con precisión los volúmenes de biomasa de toda la ciudad, no tenemos tal cual un catálogo exacto de los árboles que hay, pero sí es posible hacer estimaciones de las condiciones climáticas específicas a partir de imágenes disponibles. Por ejemplo, una manera muy fácil a partir de imágenes de Google, en donde es posible calcular, por ejemplo, proporciones de áreas de ocupación de vegetación respecto a otros elementos de la ciudad cotidianos, ¿no? Por ejemplo, vemos, ahí es una imagen de Zapopan y vemos el área construida con casas principalmente, y analizando nada más la calle podemos ahí hacer un ejercicio rápido, ¿no? Para ver cuáles son los elementos que la constituyen. Vemos cómo en rojo son coches y en verde la presencia de algo de vegetación, y vemos cómo, pues en este caso,
los autos tienen mucho, o casi la misma, ¿no? Ocupación del espacio que lo verde. Estos mapas fueron realizados también a partir de imágenes satelitales en donde vemos distintos tipos de urbanización, son también del área metropolitana de Guadalajara. Este es un fraccionamiento de tipo campestre, este es un fraccionamiento residencial y este es un fraccionamiento de interés social. Y vemos cómo en estas tres, relacionadas a las infraestructuras vivas, cómo van perdiendo precisamente presencia, ¿no? Es decir, no son consideradas de la misma manera y pareciera que solo para lo más caro es donde más hay. Entonces, bueno, las condiciones actuales de nuestra ciudad, vemos aquí en este GIF el crecimiento aproximado en estos 30 años, a partir de fotografías también, cómo la mancha urbana se va extendiendo y ocupando el territorio. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? Que se aprecia aquí claramente que se van perdiendo hábitats naturales y rurales conforme la urbanización toma lugar, ¿no? Vemos, esto es igual de una imagen, una comparativa de la actualidad con hace, bueno, ya hace 7 años, de cómo las nuevas urbanizaciones van ocupando también más área, y este tipo de urbanización sigue con un paradigma, ¿no? Que no hemos logrado integrar muchas infraestructuras o suficientes para cosas tan básicas como cubrirnos del sol. Estas personas que ven aquí en paraguas, no es porque vaya a llover, porque esto es una foto tomada son fotos tomadas en mayo, sino que es para cubrirse del sol. Igual vemos aquí estos también en la periferia de la ciudad, y vemos cómo pues la única sombra es la de ese árbol, un mezquite que está ahí en un talud, y pues la sombra para esperar el camión no es suficiente. Y vemos también algunos criterios actuales de construcción en banquetas, ¿no? Como estos en Zapopan, en donde, que esto no solo ocurre en Zapopan, también en Tlajomulco y en muchos lados, en donde se están quitando algunas de estas áreas, tendrán su razón, pero digamos, están haciendo mucho daño al quitar un espacio que podría, o donde podría plantarse un árbol, ¿no? ¿Por qué? Por lo que ya vimos, todo lo que puede aportarnos. Esta es una banqueta tipo, y vemos la misma tipología de banqueta también, y un espacio mínimo para el crecimiento de vegetación. Y esto, de alguna de las imágenes que veíamos del fraccionamiento de interés social, es en donde vemos que no tienen espacio destinado para el área verde en la calle, es decir, estos espacios están condenados ya por diseño también a no integrar las infraestructuras vivas, a no integrar la vegetación, y entonces a ser áridos. Vemos la calle que veíamos ahí con los cochecitos, es esta. ¿Y qué cosas pueden empezar a ocurrir, ¿no? A partir de propuestas de transformación, al darnos cuenta que pues que las infraestructuras vivas no han sido integradas ampliamente en nuestra ciudad. Pues bueno, podemos empezar a tomar ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un espacio ocioso en esa calle de asfalto, en donde los coches van a permanecer parados todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una superficie impermeable que además nos cuesta mantenimiento porque se llena de baches? Ya vieron ahí el deterioro. Y podría tener otro material, por ejemplo, un empedrado o algún material que pueda absorber, darle espacio a un árbol para que entonces sí crezca, puedas dejar un nicho pequeño en la banqueta, pero que sus raíces puedan precisamente crecer con cierta libertad, y además continúes absorbiendo agua, ¿no? Por ejemplo, un empedrado puede durarte cientos de años, y lo único que necesitas para repararlo, pues es volver a acomodar las piedras y un poco más de tierra. Entonces, esas son parte de estas infraestructuras que podemos integrar, y además generar entonces entornos urbanos mucho más bioclimáticos, ¿no? Vemos aquí ya la acción tomada por personas, en donde pueden ustedes observar esta calle que es empedrada precisamente, lo cual permite absorber la tierra, lo cual tiene muchos beneficios, y aunque la banqueta es sumamente angosta, en ese espacio entre banqueta y calle empiezan a sembrar árboles, ¿no? Y ahorita están chiquitos estos, pero vemos otro en ese mismo pueblo que está en Santa Anita. Se ve como esta calle ya está totalmente arbolada, con sombra muy agradable, y los árboles pues ya están haciendo su trabajo.
¿qué otras cosas podemos empezar a hacer? Esto es parte de este paradigma urbano también, en donde estos son límites de la ciudad o del urbanizado, y en donde el carácter con lo natural que está ahí colindante no tiene relación. Entonces vemos ahí un cauce natural y luego un cauce canalizado, pero integrando infraestructuras verdes, infraestructuras vivas al urbano, y valorizando lo que ya existe vivo, podemos entonces crecer nuestra conectividad con la naturaleza y además enriquecer nuestros espacios, ¿no? Esto es una estrategia que tiene que ver del trabajo que se ha logrado en el ITESO con los proyectos de aplicación profesional en los que me ha tocado participar como asesor. Y este es uno de los proyectos que está en colaboración con el municipio de Tlajomulco también, que tiene que ver con la sustitución de infraestructuras duras por infraestructuras vivas. Entonces se plantea que a través de la acción paulatina de infraestructuras que ya se encuentran en deterioro actualmente, infraestructuras duras de concreto, en específico este proyecto que es de unos corredores ambientales, a través de los años y de distintas etapas, la naturaleza va tomando su lugar y haciendo su trabajo a diferencia o de una manera distinta de como ocurre con las infraestructuras tradicionales del paradigma de la sobreconstrucción, ¿no? De las infraestructuras grises. Entonces, vemos aquí cómo ya se podría consolidar de nuevo un cauce en estas partes donde todavía pueden establecerse conexiones interesantes. Vemos aquí, es un ejemplo ya en un nivel grande de qué puede ocurrir a través de estas acciones. Y vemos en este primer mapa, o en estos primeros dos layers, las avenidas en rojo. La más hacia abajo es el macrolibramiento. La que vemos a la izquierda gruesa es López Mateo Sur, y la carretera Chapala del lado derecho. Y luego otras avenidas, estas que están marcadas con mayor grosor, son así porque son avenidas o carreteras infranqueables, es decir, generan una barrera tal cual que impide el desplazamiento de especies, pues de humanos, por supuesto, también, tienes que solo con un puente cruzarlas. Y esto va generando aislamiento en zonas que aún conservan naturaleza o que podrían plantarse como nuevas áreas de naturaleza. Entonces vemos aquí, del lado superior está ahí una parte del Bosque de la Primavera, que es una área natural protegida, y el Cerro Viejo que está abajo, que también es área natural protegida. Y entre medio hay algunas islas de cerros que todavía permanecen así, con mucha naturaleza. Lo que no está en gris ni nada, o sea, lo que está en blanco, pues son áreas que aún tienen un uso agrícola y son rurales. Pero que, pues, así al ritmo que vamos, como vimos en el GIF anterior, pues la ciudad eventualmente, si no se establece algún límite, pues los va a ocupar, ¿no? Y con conurbación. Entonces, a partir de esto podemos pensar en que es necesario vincularlos y evitar que desaparezcan todas estas relaciones que pueden existir entre distintos ecosistemas, y por eso sería muy pertinente, ¿no? Plantear a través de distintos enfoques, y criterios del espacio público, distintos tipos, ¿no? De corredores y de infraestructura viva que se vaya integrando a la mancha urbana y en sí al contexto metropolitano, para evitar entonces la entropía o la descomposición de toda nuestra naturaleza alrededor. Y bueno, eso es todo. Ahí está mi contacto. Súper. Justo a tiempo, Diego. Ay, y perdón que me acabo de dar cuenta que no te presenté con las prisas y el nervio de los detalles técnicos y fallas técnicas, pero igual, digo, les presento a Diego después de su presentación. Él es arquitecto egresado del ITESO y cuenta con una maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable por esta misma universidad. Ha colaborado con diversos despachos de arquitectura y paisaje a nivel nacional e internacional, incluyendo SNOETA, Met Studio y SAP Arquitectura. Es cofundador de RB Arquitectura y Vida, Oficina de Arquitectura y Diseño Sustentable enfocada a la creación de espacios vivos en equilibrio con el medio ambiente, y colaboró con Columbia University en la documentación de los procesos de gestión urbana al sur de la área metropolitana de Guadalajara,
Participa en el ITESO como asesor de proyectos de aplicación profesional, los cuales están enfocados en la gestión social del espacio público de la ciudad, y es consejera de Desarrollo Urbano en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y perdón, Diego, que fue la presentación después de tu presentación, con todo el rollo técnico. Y pues creo que, bueno, ahorita en Facebook sabemos que es como un poquito un horario complicado. No hubo tantas preguntas, nada más por acá nos preguntaron para Stephanie, que si toda esta información que nos proporcionabas la pueden consultar directamente de la página de Semadet o dónde la podrían consultar. Sí, bueno, particularmente la información de calidad del aire sí se tiene una página específica que es siga.jalisco.gov.mx y ya los proyectos en extenso están en la página de Semadet en la sección de calidad del aire. Súper, perfecto. Entonces lo vamos a poner aquí en los comentarios. Y no sé si ustedes tengan alguna última pregunta, alguna duda. Yo por mi parte agradecerles su gran tiempo y disposición de armar este panel, que me encanta que haya sido como un panel joven de expertos locales y que me motiva un montón como a, pues, no sé, o sea, a seguir en esto, ¿no? Bueno, no sé ustedes si tengan algún comentario final. Yo me gusta mucho este tema de política pública verde, ¿no? Lo que acaba de presentar Diego está bien interesante, cómo con vegetación se pueden en verdad generar estrategias que mitiguen un poquito pues el tema de ruido, el tema de contaminación, el tema de aprovechamiento de agua pluvial y un largo etcétera, ¿no? Que en la ciudad hemos dejado de lado completamente. Entonces, ese tema de política pública verde, digo, no sé si ese sea el término, pero creo que entendemos por dónde va, es fundamental pues para regresar a la ciudad esa esencia vivible y caminable, ¿no? Y regresarlo a la escala humana que no, y que no predomine pues el tema de, de los coches, de la infraestructura gris, de poner más superficies permeables, sino regresar pues a esa parte de regresar al diseño a escala humana. Creo que me parece que por ahí va el tema, más como comentario. También quisiera decir que eso que dice Jorge es muy importante. Y quiero retomar eso que dijo sobre la escala humana, ¿no? Hay datos y cosas que nos ha hecho falta todavía recopilar, tal vez en nuestro entorno, que tienen que ver con aspectos bien precisos sobre precisamente la condición o la escala humana respecto a nuestro hábitat. Es decir, cómo vamos a articular y de qué manera podríamos implementar o empezar a integrar estas estructuras, esta vida en nuestra ciudad, que además de darle calidad, nos aporte todos los beneficios que ellas nos pueden otorgar y no padecer nuestras ciudades como actualmente ocurre mucho, ¿no? O sea, ¿por qué tendría uno que salir en una ciudad donde podría tener un clima increíble? Tiene que salir con un paraguas para taparse del sol, ¿no? Cuando podrían ser árboles que además que bajarían la temperatura y evitarían las islas de calor que ocurren mucho en la ciudad, y además nos darían un paisaje hermoso, ¿no? Y tiene que ver... En Guadalajara aparte se dan un montón, ¿no? O sea, como que es el clima perfecto y justo, o sea, como que toda esta infraestructura gris lo ha cubierto. Sí, es el clima perfecto que estando al rayo de sol pelón, pues ahí sí no. Si no tienes, con la vegetación es increíble, pero sin ella no es tanto y es bastante árido. Entonces, pues bueno, tiene muchas implicaciones y todavía esos datos muy especiales respecto a qué especies, cómo estos inventarios que claro que requieren muchísimo trabajo y complejidad, todavía no han sido desarrollados tan ampliamente, aunque sí los hay. La CONAFOR tiene y hay estudios distintos, ¿no? Inclusive en el ITESO hay un PAP que se dedica a catalogar árboles en la ciudad. Aún así nos falta todavía mucho, ¿no? Y para poder entonces, poder llegar a indicadores, es decir, ¿qué tanto podríamos captar del CO2 o de los contaminantes en la atmósfera a partir de poder decir, bueno, necesitamos tanta biomasa, es decir, tantos árboles para poder contrarrestar toda la contaminación que producimos, ¿no? En el caso de que no cambiáramos nada porque no nos interesa dejar el automóvil. Bueno,
pues en ese caso tendremos que poder calcular cuánto necesitamos y que estoy seguro que muy por debajo, pero no tenemos aún esos datos, ¿no? Como para poder ser certeros o poder decir cuánto necesitamos. Sí, sí, de hecho sí, y justo creo que esto también era como parte del panel, ¿no? Como armar esta discusión empezando como desde la fuente y desde los datos duros, como para ir, o sea, como para ir migrando a cómo, como con el tema de Diego, que a mí también me encanta, que es como a través de esta infraestructura viva podemos reducir un montón de esto, ¿no? Y como dejarnos con esa semillita y tal, o sea, tanto a nosotros como que estamos aquí platicando esto, como a todas las personas que nos escuchan ahorita y nos estarán escuchando a lo largo de que nos ponga play. Justo, o sea, es como dejar esta reflexión también, ¿no? O sea, más allá de aprenderte todo esto que es súper interesante, también reflexionar el cómo vamos a poder reducirlo con algo como pues, vivo, que es esta vegetación. Entonces, bueno, no sé si por ahí hay otro comentario de ustedes o vamos cerrando. Creo que, pues entonces, pues podemos ir cerrando porque ya también es una hora complicada y es hora ya de la comida. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, con muchísimo agradecimiento a ustedes por haberse dado este tiempo. O sea, la verdad, o sea, los admiro un montón. Saben, bueno, nos transmitieron un chorro de conocimiento en esta hora y cacho. Y pues nada, por ahí estaremos en contacto. Yo acá en el Facebook vamos a poner sus contactos, sus correos por si alguien de acá está interesado y los quiere por ahí contactar. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Fer, y a todos Gracias a todos. los compañeros. Gracias. Pues vayamos a comer y Que pues estén bueno. bien. Descansen. Bonita Chao. tarde. Bye. Bonita tarde. Chao. Bueno.